Hay una persona que nos está esperando en línea. Es un referente del periodismo. Él es doctor en semiología y en historia de la cultura por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Además es un catedrático emérito en teoría de comunicación y ha trabajado, en algún momento fue jefe mío a la distancia, Ah, mirá. eh, porque fue director de Le Monde Diplomatique y bueno, tantas cosas. Sus libros atraviesan el mundo del periodismo y estamos hablando y tenemos la alegría de poder comunicarnos con él y se llama Ignacio Ramonet. ¿Qué tal, Ignacio? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Encantado de conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Ignacio, vos no estás en Buenos Aires, ¿no? No. En este momento estoy en la Feria del Libro de Venezuela, en Caracas, Bien. presentando mi nuevo libro, la edición venezolana de mi nuevo libro, que acaba de salir también en Argentina. Sí, bueno, eso es un poco el motivo para comenzar esta charla. Le decimos a la audiencia que el libro se llama La Era del Conspiracionismo, Trump y el culto a la mentira y el asalto al Capitolio, escrito por Ignacio Ramonet. ¿Y tenés pensado estar por la Argentina presentando este libro como estás haciendo ahora en Venezuela? Mira, eso desearía. Estaba la semana pasada, lo estuve presentando en Madrid porque salía en España. Estaré dentro de un mes en México, donde está saliendo también, porque eso lo publica Siglo XXI, y, y evidentemente, digamos, espero poder venir a Buenos Aires. Para mí sería una gran alegría poder presentarlo allí. Ignacio, estaba pensando que, bueno, le decimos a la audiencia que el libro es una retahíla de datos de la decadencia de los sectores medios y medios trabajadores de la sociedad estadounidense desde el advenimiento de las políticas neoliberales de Margaret Thatcher y su fiel seguidor Ronald Reagan en la década de los 80, atraviesa esa decadencia social en la década de los 90, se profundiza en los 2000. Hay una cantidad de datos muy importantes en el libro que invitamos a la audiencia de este programa que pueda adquirir. Y yo lo que quería para comenzar esta charla era preguntarte sobre, me parece que en este momento global, si hay algo que tienen los movimientos progresistas, la política leída desde una socialdemocracia, desde un partido nacional y popular, es afianzar discursos que tengan que ver con el problema de la desigualdad global, con el mantenimiento de los derechos humanos y poner en el primer plano la ecología y el medio ambiente y ver qué vamos a hacer con este planeta para poder sanearlo poco a poco. Después de lo que sucedió con las elecciones de medio término a comienzo de esta semana en Estados Unidos y este retroceso del Partido Republicano, ¿cómo considerás que pueden afianzar estos movimientos políticos, reafirmar estos tres ítems que yo estoy tratando de esbozarte en este pensamiento? Bien, yo creo que es fundamental. Estos pilares que tú señalas son, digamos, las bases indispensables para cualquier pensamiento, cualquier teoría, cualquier práctica, también política, mínimamente de izquierda hoy día. Son dimensiones fundamentales que han adquirido precisamente todo el pensamiento progresista, ¿verdad? Articular el combate contra las desigualdades, que es fundamental, el combate por los derechos humanos, por la justicia, y por otra parte hoy día es indispensable combatir el cambio social, que es el peor enemigo de la humanidad, el cambio climático, quiero decir. Sí. Entonces, los resultados en Estados Unidos pueden influenciar la dinámica que permita, digamos, el retomar estos elementos en una configuración progresista. No lo sé exactamente porque, a pesar de todo, los republicanos acaban de ganar con menor amplitud de lo que se pensaba la Cámara de Representantes. Y en el Senado están ahí viendo a ver qué sucede. En el Senado es posible que los demócratas
conserven una pequeñísima mayoría. Eso sería para Biden un oxígeno importante, pero ya perder la Cámara hace que los demócratas se encuentran en una situación menos favorable que la que tenían, pero más favorable de la que los medios habían previsto. Eso es lo que ha cambiado, ¿verdad? Cuando escribías la era del conspiracionismo, ¿vos imaginabas que podía llegar a plantarle cara al Partido Demócrata a los republicanos, sabiendo que había un avasallamiento por parte del discurso de los trumpistas y de Trump? Sí, no cabe duda de que lo que ha, digamos, Biden llega al poder en las elecciones pasadas, en el 2021, llega al poder con un proyecto que podríamos llamar un proyecto casi keynesiano, un proyecto de tipo rooseveltiano, con un gran proyecto de reindustrialización de Estados Unidos, con un proyecto también de disminución de las desigualdades. Llega con un proyecto bastante entusiasmante. La pregunta es ¿por qué no lo aplicó en estos 2 años? No lo aplicó no tanto porque no tenía las mayorías necesarias, tenía mayoría en el Senado, tenía mayoría en la Cámara de Representantes. No lo aplicó porque en su propio seno, en el seno de los demócratas, en Estados Unidos no hay disciplina de voto. Entonces, senadores demócratas se opusieron al programa de Biden. Entonces Biden no ha podido crear, digamos, una dinámica económica en un contexto muy difícil. Por otra parte, el contexto, no olvidemos, que es el contexto de la COVID, claro. y últimamente el contexto provocado por la guerra de Ucrania y provocado por la inflación y el encarecimiento del precio de la energía. Entonces no ha podido aplicar su programa, pero lo que podíamos, cuando yo escribía el libro, era pensar que precisamente Biden, su programa lo había elaborado para combatir las causas que llevaron a una gran parte del voto popular a votar por Trump. Es decir, a votar contra los propios intereses de las clases populares, que es lo que trato de explicar en el libro, en una parte del libro, ¿verdad? Es por qué las clases medias blancas empobrecidas, en vez de votar por el Partido Demócrata o más a la izquierda, han votado por Trump, votaban por Trump y votaron por Trump. Bueno, la Argentina ha tenido un proceso bastante similar en la elección del 2015 entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, ¿no? También se hacían esas preguntas en algunos análisis después de esas elecciones del 2015. Lo que quería era tratar de correrte un poco de Estados Unidos y preguntarte sobre este momento de Brasil, ¿no? Lula, que termina ganándole en la última curva a Jair Bolsonaro, y si pensás que Lula ya está en un momento donde sabe que no le queda otra que generar e instalar un discurso pacificador en Brasil, porque si no, ese país va a seguir muy cortado y muy partido como está, y me parece que ahí lo que quería yo tratar de pensar el otro día, digo, el progresismo, y no sé si compartís esto, Ignacio, me parece que el progresismo también como plus, de lo que hablábamos un poco de las banderas del comienzo de la entrevista, es el que tiene que tender el puente para que la sociedad lo vea, y ese puente tiene que ser pacificador, porque los movimientos de centro derecha o de extrema derecha no van a tender esos puentes políticamente con los movimientos progresistas. ¿Te parece que Lula tiene esa cosmovisión política del nuevo Brasil que viene? Claro, Lula tiene una enorme ventaja en este contexto, es su excepcional experiencia práctica, ¿verdad? Es un hombre que lleva 60 años y no más en la política, que se ha hecho, todo el mundo lo sabe, se ha hecho a sí mismo solo, partiendo prácticamente de nada, con una trayectoria sindicalista muy dura, creando el principal sindicato del país, creando el principal partido del país, en un país tan inmenso y tan diverso como Brasil, y además ha tenido 2 mandatos ya presidenciales, ha vivido un golpe de Estado, ha estado en la cárcel y ha hecho una campaña extremadamente difícil contra alguien que nosotros, digamos,
en general la izquierda ve como una caricatura a Bolsonaro, pero que también demostró que era capaz de tener un apoyo popular importante. Y entonces todo esto Lula lo ha procesado y le ha dado experiencia. La propia coalición que crea Lula para ganar estas elecciones ya va en el sentido de lo que indicas, Marcelo. Es decir, que tú sabes bien que una parte de la izquierda brasileña le reprochó a Lula de haber pasado un acuerdo con Alckmin, claro. Sí, y si no lo hubiera hecho, hoy sabemos que hubiera perdido las elecciones. Entonces yo creo que sí, Lula está dispuesto a hacer lo necesario para pacificar el país, porque es que si no se pacifica se va o a un golpe de Estado o a una guerra civil, que es también lo que amenaza en Estados Unidos. Ignacio... una nueva guerra civil. Ignacio, vos tuviste una infancia muy peculiar, porque naciste en España, a los pocos años tus padres, que eran republicanos, le contamos a la audiencia, se trasladan a Tánger, a Marruecos. Vos vivís de muy pequeño en Tánger. Y lo que quería y pensaba, ¿no?, ayer cuando estaba sabiendo que íbamos a charlar unos minutos, si tu idea y tu esencia política después que se transmite en tu trabajo periodístico, académico, si las desigualdades que has visto en Tánger de pequeño, si en esa realidad social que te mostraba Marruecos, quería preguntarte si terminó siendo un trazo que te acomodó ideológicamente para vivir después tu vida. Indiscutiblemente, bueno, cada uno es hijo de su infancia, ¿verdad? Pero digamos, yo tuve esta ocasión de vivir el colonialismo, ¿verdad? Que ya hay pocas generaciones que han vivido bajo digamos, un pensamiento colonial, bajo un régimen colonial. Y yo viví el régimen colonial de pequeño con mis padres, que sí que eran progresistas, que eran anticolonialistas, y uno ha podido ver desde muy pequeñito la injusticia, una injusticia particularmente brutal, porque sencillamente se aplicaba al otro simplemente por ser otro, que además estaba en su propio territorio, ¿verdad? Entonces, esto, que es la esencia del colonialismo, negar la cultura del otro, negar la lengua del otro, negar casi la humanidad del otro, eso es algo que estructura un pensamiento, estructura una vida, sí. Quería tratar de preguntarte sobre la figura de Cristina Fernández y este momento que vive el Frente de Todos, en donde yo a veces pienso que Alberto Fernández, por más que le lleve a la puerta de su casa las mejores rosas todas las mañanas, Cristina a veces dice, bueno, hay una que está un tanto marchita. ¿Tenés algún análisis sobre eso? ¿Sobre este momento de Alberto, Cristina, al Frente de Todos? O la figura de Cristina. Le tengo muchísimo cariño a Cristina. Le tengo muchísimo cariño a Cristina. Creo que Cristina es una mujer con un enorme encanto personal y además es, digamos, una extraordinaria lideresa política, pero no me atrevería a hacer un análisis, sobre todo ante vosotros, que sois analistas argentinos y hay un conocimiento mucho más fino de lo que yo podría hacer. Yo lo veo desde el exterior simplemente. Y desde el exterior ves esto de, por ejemplo, volviendo a lo de Biden, a lo de Estados Unidos, a lo que yo creo que termina dando un giro en los últimos días. Joe Biden, cuando empieza en uno de los últimos discursos a decir, miren, estadounidenses, que está en riesgo la democracia, vos ese plano también lo traspolás a lo que podría llegar a pasar en unas presidenciales en el 2023 entre Juntos por el Cambio, la otra coalición que sería el Frente de Todos, bueno, los libertarios de Javier Milei. ¿Vos considerás que también se va a terminar definiendo en la República Argentina esto de guarda porque lo que se viene en el 2023 es el riesgo de la democracia? Mira, yo creo que Argentina es un país muy central y que lo que está ocurriendo en las sociedades democráticas, en particular en el ámbito occidental, también va a ocurrir y también está ocurriendo. Entonces, por ejemplo,
toda la subida de un movimiento que calificamos de extrema derecha, una personalidad como la de Milei, son elementos que sin duda van a tener el protagonismo que hemos visto, que estamos viendo en otro lugar, un lugar como Italia, un lugar como Francia, un lugar como Suecia, un lugar como Hungría, un lugar como Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque lo que he tratado de analizar en el libro no es solo un análisis de tipo, digamos, clásico, sobre cómo reaccionan una clase social ante una política, sino lo que he tratado de explicar es que esa clase social ya no se vive como clase social, sino que se vive en términos de identidad, en términos étnicos, que son muy importante hoy día, en una época, digamos, en que la lucha cultural es frontal. Y por otra parte también porque estamos en un momento en que las redes sociales han creado un desconcierto en materia de información, en materia de verdad, en materia de hechos. Estamos en una sociedad que niega el hecho, que niega la realidad del hecho. El hecho está en crisis, la información está en crisis, la verdad está en crisis, la democracia está en crisis, y además hay una enorme crisis económica y una crisis climática. Todo esto desconcierta a los ciudadanos, los saca de una serie de certidumbres que podían tener hasta ahora, y certidumbres que pasa hasta por saber quiénes son. Hoy hay una redefinición general de nuestras sociedades y de los valores de nuestras sociedades. Esto que decía yo antes, la descolonización general, ¿verdad? Lo que se llama la cultura de la cancelación. Todo esto concierne a todas las sociedades, y en particular también a las sociedades latinoamericanas, que no pueden estar exentas de una reflexión sobre lo que es la historia reciente, quiero decir, y cómo se ha constituido el poder, el patriarcado, la dominación. De esto se trata en mi libro. Sí, y lo que quería también, para profundizar, al comienzo de tu libro, leyéndolo, lográs describir lo que personalmente creo, intuyo, te sucedió con gente asaltando el Capitolio, ¿no? Algo que pensábamos que en Occidente no iba a suceder nunca, y lo que para vos es un quiebre, ¿no? En cuanto a lo que nosotros teníamos entendido por democracias liberales en Occidente. ¿Qué relectura haces de ese hecho cuando lo volvés a repensar, que te ha llegado tanto a generar este libro que se llama La Era del Conspiracionismo? Claro, la era del conspiracionismo es que el hecho de que hoy masas enormes de gente crean cosas totalmente absurdas, es decir, nuevas teorías como QAnon, por ejemplo, el Pizzagate, del que hablo mucho en el libro, que crean que en realidad la vida política está organizada en Estados Unidos por una camarilla de pedófilos dirigida por Hillary Clinton, organizada en torno al proyecto de raptar niños para no solo abusar de ellos, o no solo sencillamente devorarlos, sino también arrancarles una especie de hormona particular que se llama el adrenocromo, que permite el rejuvenecimiento de los viejos líderes del Partido Demócrata. Esto que millones de personas creen, evidentemente es un elemento que hace que se pueden cometer actos en base a esta creencia, que eran sencillamente impensables hace un tiempo. Y la cuestión es cómo en Estados Unidos, que a pesar de todo es la democracia más antigua de la era contemporánea, cómo es que se ha podido vivir una tentativa de golpe de Estado violento, mediante el asalto al Capitolio con la intención de asesinar a Nancy Pelosi, por ejemplo, para decapitar al país y sustituirlo por el presidente no electo, que además no ha reconocido su no elección. Y el hecho de que hoy mismo, a pesar de los resultados de los midterm, el 70% de los electores republicanos piensan que Biden es un presidente usurpador,
que ganó y es presidente por un fraude masivo que se le hizo al presidente Trump. Esto lo creen millones de personas. Entonces, si esto es posible en Estados Unidos, ¿por qué no va a ser posible en otros países? Y de hecho, desde que se produjo el asalto al Capitolio, se han producido otros tipos de asaltos del mismo tipo. Todos recordamos, por ejemplo, los camioneros en Ottawa a principios de este año, 2022, en enero, que tomaron por asalto, cercándolo, aislándolo, el Parlamento canadiense, con los mismos valores que los trumpistas que asaltaron el Capitolio. Todo el mundo recuerda aquel chamán con un casco con cuernos y con el torso desnudo, con una piel de oso sobre él. Esta cuestión tribal, esta política hecha en base a unos criterios que no tienen nada que ver con lo que uno aprende en un curso de ciencias políticas, esto es el nuevo electorado en el mundo, producto esencialmente del hecho de que hoy el sistema informativo no puede distinguir entre algo que es cierto y algo que es falso, que es imposible en materia de redes sociales. Entonces, en una sociedad culta, educada, desarrollada, en el que desaparece como si hubiese caído en un pozo sin fondo la verdad, se produce un caos, y este caos es el asalto al Capitolio. ¿Por qué considerás que cada vez cuesta más hacer periodismo sin mentir? Bueno, por esto que estoy diciendo, bueno, sin mentir no, yo pienso que hay mucha gente que es sincera, ¿verdad? Pero la dificultad está en que es muy difícil rebatir afirmaciones que pueden ser completamente fantasiosas. Mira, esto mismo, nosotros, digamos, ciudadanos educados en general, creemos en un resultado electoral en un país desarrollado, y en particular en Estados Unidos, y sin embargo, como acabo de decir, 70% de los republicanos piensan que las elecciones que hubo lugar en Estados Unidos en 2020 se falsearon. Claro. Y nadie ha conseguido convencerles, a pesar de todas las evidencias, de que esa creencia es absurda. Lo cual demuestra, como decía antes, que es muy difícil hoy día de restablecer una verdad, que es muy difícil distinguir entre una verdad y una mentira. Para concluir esta conversación y agradeciéndote, Ignacio, estaba escuchando el otro día análisis de colegas que decían que probablemente tanto los republicanos como los demócratas se pongan de acuerdo en algo que le reprochaban los republicanos antes de las elecciones de medio término al presidente Joe Biden y su administración, que era la cantidad de apoyo que le estaba brindando a la administración de Volodymyr Zelensky en el apoyo armamentístico en el conflicto y la guerra que está llevando adelante debido a la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Vos considerás que el futuro de ese conflicto y la duración en el tiempo tiene que ver con que Volodymyr Zelensky pueda llegar a tener menos aire si se pone de acuerdo el Partido Republicano y el Partido Demócrata en quitarle el apoyo económico hoy en día que recibe en armas y en otros tipos de armamentos el gobierno ucraniano? Claro, bueno, es decir, si un conflicto como este, de esta envergadura, se prolonga, es evidente que muchas cosas van a cambiar. Y en particular el apoyo, depende del apoyo que hasta ahora se le ha dado a Ucrania, perdón, con las consecuencias que esto está teniendo, sobre todo para Europa, para Estados Unidos, que es el encarecimiento brutal de la energía y la inflación. Entonces las consecuencias pueden llevar a los dirigentes políticos a modificar, y lo sabemos en este momento, ya hay presiones en Washington y en la Unión Europea para conducir a Moscú
y a Kiev a sentarse en una mesa de negociaciones. El interés de muchos países es que este conflicto se termine. Eso no quiere decir que se vaya a terminar tan pronto, pero no cabe duda que ante todo serán los intereses de cada una de las potencias quienes lo que va a determinar precisamente la decisión que tomen los dirigentes. Ignacio... Pero esta guerra es determinante. Esta guerra es un elemento fundamental de lo que está pasando hoy día en el mundo, con muchas consecuencias. Porque en el mundo estamos viviendo, por una parte, esta guerra, pero también el fin de la globalización, con el aislamiento de nuevo de China. Entonces, el acoso de China, por una parte, y su autoaislamiento, centrándose más en el mercado interior y menos en una política de exportación masiva. Entonces, todo esto se está modificando. No hay que olvidar que, efectivamente, estamos en un mundo muy cambiante. Ignacio, yo quería agradecerte, mandarte un abrazo a la distancia y esperemos en algún momento tal vez conocernos cuando estés pasando algunos días apacibles acá por Buenos Aires y tomar un café y decirle a la audiencia... Será un placer para mí, Marcelo. Para mí lo mismo y bueno, le decimos a la audiencia que vaya rauda a comprar La Era del Conspiracionismo, Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio, escrito por Ignacio Ramonet. Te mando un abrazo, Ignacio, gracias. Un gran abrazo, Marcelo, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Quien está hablando con nosotros era Ignacio Ramonet, que a propósito de estos minutos de charla, estuvimos también saliéndonos de la era del conspiracionismo y analizando conjuntamente con él las cuestiones geopolíticas del planeta Tierra. Nosotros estamos haciendo Pasada Lores, nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos.